recién veo que terminan. ¿Arranco nomás o espero un ratito? ¿Arranco nomás? ¿No hay drama? ¿Se la bancan? Como usted quiera, profe. Bueno, vamos, arranque. ¿Terminar antes o no, profe? Ya está. ¿Quién es el que está llorando? Vos el que debe ser el que está llorando. No te digo yo. Ya está llorando, llora, que quiere terminar antes. Oh, Dios, bueno. Terminamos el práctico y nos vamos. Vamos por el... ¿Lo hicimos, el 8? Sí, profe, lo habíamos analizado. No lo hicimos, pero lo analizamos. Claro, no lo hicimos. ¿No lo hicimos? Bueno, a ver. Fíjense. A ver, se ve, a ver, logrando un cachito, a ver si se puede agrandar un poquito. No mucho. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Ahí está. Bien. Fíjate. Le piden que calculen el campo en un punto P a una distancia R y esta es una superficie, dice, es una lámina no conductora muy delgada, infinitamente cargada con una densidad superficial sigma. Entonces, nosotros podemos sacar la carga total de esta superficie haciendo, la carga va a ser la densidad superficial por la superficie. ¿Está bien? Densidad superficial, ahí, por superficie, me da la carga total que tiene esta superficie. Acuérdense lo que dice ahí, infinita. ¿Está bien? Para ahora no sirve nada, pero para el futuro sirve. Bueno. Si aplicamos Gauss, vamos a tener esta fórmula. Esta es la fórmula de Gauss. ¿Sí? Q es igual a E sub 0, la integral cerrada de diferenciales. Tenemos que elegir la superficie gaussiana. ¿Cuál es la superficie gaussiana que vamos a usar? Y nosotros elegimos acá un cubo, por ejemplo. Motivo. Fíjense, la placa sería esta. Esta que está acá es la placa. ¿Sí? Esa es la placa. El campo, si esta placa estuviera cargada positivamente, sería saliente de esa placa. O sea que lo podríamos graficar por líneas por vectores salientes a esa placa. Saldrían en forma perpendicular. Entonces, si nosotros elegimos una superficie gaussiana que sea un cubo, lo podríamos ver acá. Esta es la placa, y acá tendríamos el cubo. La distancia de acá a acá, ¿cuánto vale? Y vale R, ¿no? Que es esta distancia R. Esta distancia R es esta. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. El cubo tiene ¿cuántas caras? Tiene las 4 de estas caras laterales, la tapa sería la quinta y la sexta sería la tapa de acá abajo. ¿Está bien? Estoy viendo la parte de arriba, pero el cubo sigue acá, ¿no? Sigue así el cubo. Para abajo. ¿Está bien? Entonces tendríamos las 4 laterales, la tapa y la otra tapa. 6. Analicemos acá. Esta parte de arriba. Nosotros decíamos que el campo es saliente. Entonces el campo en esta cara lateral sería saliente. Y el vector superficie lo representamos perpendicular a la superficie. Así. Fíjense en que acá tengo un ángulo de 90 grados, recto. ¿Qué va a pasar acá? El producto escalar va a ser 0 y se me va a eliminar esta integral. Quiere decir que esta integral cerrada, que yo la puedo dividir o reemplazar como 6 integrales, ¿está bien? 6 integrales parciales, donde 4 son laterales más las 2 tapas, me queda reducida. ¿Y a qué te queda reducida? A las tapas de arriba y de abajo, porque todas las laterales se cumple esto. Y entonces en todas las laterales yo puedo eliminar este producto, me hace que se me eliminen esas integrales. Por ende va a quedar sola esta tapa, donde el vector campo sería
en esta dirección, y el vector superficie sería en esta misma dirección, o sea que el campo entre ellas, el ángulo entre ellas sería 0. Entonces esta integral cerrada se me va a traducir en una sola integral, que va a ser la integral de E sub 0 por la integral de E por diferencial S. Acuérdense que yo ya descarté todas las integrales de las laterales. Esto sería en las tapas, ¿no? En esa tapa, ¿cuánto es? Y vale este valor. Y en este punto, y es el mismo valor que acá, porque en todos los puntos de estos están a la misma distancia de la lámina. O sea que el campo en todos los puntos de la tapa tiene el mismo valor, es constante. O sea que yo este E de aquí lo puedo sacar y lo puedo poner acá, afuera en la integral. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? A la superficie, ¿está bien? O sea que me va a quedar todo esto, E sub 0 por E por la superficie, y esta es la superficie de ¿qué? De la tapa, ¿no? De esta parte. Profe, ¿Bien? Perfecto. Pero a su vez, ¿cuánto vale Q? Y recién habíamos dicho que Q valía esto. Sigma por S. Entonces, ¿qué podemos poner? Y puedo llegar a poner que todo esto es igual a ¿qué? A sigma por S. Y llegamos a esta ecuación que está acá. La misma. ¿Está bien? ¿Se entendió? Llegamos a esta misma. ¿Y ahora qué hacemos? Y despejemos el E. El E va a ser sigma, el S y el S se simplifican y te va a quedar sigma sobre sub 0. Pero yo le puse 2 porque hemos analizado una sola tapa y falta la de abajo. Entonces, 2 es sub 0. ¿Está bien? profe, yo no entendí ahí. ¿Lo puede volver a explicar? Ah, está la integral cerrada, digamos. Esta es la... A ver. Esta es tu integral, tu ecuación de Gauss. Sí. ¿Sí? Esta integral cerrada. Sería lo mismo que yo pusiese que esto es igual a ¿qué? Que Q es igual a E sub 0 por la integral de E por diferencial S, ¿está bien? ¿De quién? Y esto en una tapa. De la superficie. En esta tapa, ¿está bien? Más que, más la integral cerrada de por diferencial, la integral de por diferencial S, ¿de quién? ¿Sobre qué? Sobre una cara lateral, ¿está bien? Le pongo así, lateral, sobre esta cara lateral, ponele. Yo tengo la tapa, la cara lateral. Más que, más la, otra vez, de esta otra cara lateral, más la otra cara lateral, más la otra cara lateral, ¿está bien? Más la otra cara lateral, ¿sí? Más que, más la otra tapa de abajo, ¿sí? Me quedaría la integral de la otra tapa de abajo, ¿está bien? ¿Qué pasó en las laterales? Se produce esto, que el vector campo tiene esta dirección y el vector superficie tiene esta dirección. Acá, como esto es un producto escalar, el producto de esto, por el coseno de esto, te va a dar 0. Por el seno te va a dar 0. Entonces, ¿esto qué te va a hacer? Que todas estas integrales, esta y esta, se te eliminen y te quedan estas dos nomás, que son las dos de las tapas. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, quise sacar la goma y toda esta integral se te quedó reducido a esto. A esta y a esta. Esta y esta son iguales, entonces podríamos poner 2 veces esta si querés.
¿sí? Ahora, fíjate, L en esta integral, en todos los puntos de esta superficie, ¿cuánto vale? Lo mismo, entonces lo saco de acá porque es constante. Entonces lo puedo poner ahí. Y esta integral de la superficie, ¿a qué sería igual? A la superficie de esta tapa. Entonces me queda E sub 0 por E por S. ¿Lo ves? E sub 0 por E por S. Bien, ya hemos visto esta parte. Ahora, Q, ¿a qué era igual? Y recién dijimos que la carga total de la superficie es la densidad superficial por la superficie. Acá está, Q es igual a esto. Entonces, tengo esto. Bien, de acá, ¿qué tenemos que hacer? Despejar el E. Entonces, primero que nada, simplifiquemos esto con esto y me va a quedar que es igual a sigma sobre E sub 0. Pero acuérdate que eran dos tapas, entonces tengo 2 E sub 0. ¿Lo ves? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces llegaste a sacar el campo para una lámina conductora infinita. Profe, ese es el que puso 2 por E sub 0 por las dos tapas, ¿sería? Las dos tapas. Porque si tuviera una sola sería sin este 2, pero como tomo esta tapa y esta otra, tengo dos tapas. ¿Está bien? Entonces, ahora sí. Listo. Bien, ahora tengo va que se borren todo. Ahí está. Tengo esta ecuación. Ahora, en esta ecuación que me dice el campo producido por esta lámina, vale la densidad superficial sobre 2 E sub 0. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si yo agarro y te digo, ves que acá lo calculaste al campo a esta distancia R en este punto? Pero yo te digo, no lo calcules a R, calculalo a H, a una distancia H, mayor que esa. ¿Sí? Esta es una distancia, en este punto quiero que lo calcules al campo. ¿Cuánto va a ser? Y bueno, otra vez, nos tomamos una superficie gaussiana que incluya este punto acá, ¿está bien? Sería un cubo más alto, nada más. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Vamos de vuelta? Yo te pido que calcules en este punto el campo ahora. Y el campo vale lo mismo, profe, porque es una superficie infinita. Bien, el campo vale esto, en ese punto. Si vos hicieras el análisis, te va a dar de vuelta lo mismo. ¿Qué ocurre? Fíjate, pero vos decís, estoy más lejos. Y el campo vale lo mismo. O sea que si yo me voy de acá más arriba todavía, más lejos todavía, y el campo va a valer esto. ¿Por qué? Porque acá, a diferencia de otros ejemplos, no aparece en ningún momento la distancia R esta. La distancia. ¿Ven? Acá no aparece ningún R ni multiplicando ni dividiendo, no aparece por ningún lado la distancia, que acá la llamamos R, no aparece en ningún lado en la fórmula. Entonces, este campo se dice que tiene este valor a cualquier distancia. ¿Y eso por qué? Y porque se tiene en cuenta que esta lámina es infinita. Entonces, si fuera infinita, si esto fuera infinito y yo tomo un punto cualquiera, se dice que esta distancia de aquí a aquí es muy chiquitita con respecto a esto, por ende no lo afecta para nada. ¿Está bien? Pero esto ocurre para estos casos, que se considere que es infinita. ¿Está? Fíjense, por ejemplo, en el ejemplo, no me acuerdo qué número era, pero por aquí lo hemos visto, era anterior, ¿no? Acá, en este. Ustedes tenían un alambre y a medida que me alejaba el campo, ¿qué pasaba? A medida que yo me alejaba de este campo, esta es la fórmula del campo que no llegamos, yo a medida que me alejaba, este R aumentaba. Esto aumentaba a medida que me alejaba. Y si aumenta esto, ¿esto qué pasa? Disminuye. A medida que me alejo, el campo va disminuyendo. Pero esto era para un alambre infinito. ¿Está bien?
no era para el caso de una superficie infinita. ¿Estamos de acuerdo? Ve, acá esto es más, tiene más lógica, uno lo ve más sencillo. A medida que me alejo, esto disminuye, es lógico. Ahora, en este ejemplo, uno diría, a medida que me alejo, el campo sigue siendo igual. Sí, siempre y cuando se cumpla esto, que es infinita. ¿Está bien? Bueno, Sí, profe. vamos a otro. Fíjense en este ejemplo. Acá dice que tienen una esfera metálica de pared delgada descargada. Es esta. ¿Está bien? La que está en violeta acá o grisáceo. Y dice que tienen una carga puntual en su centro. Es esa que está en color amarillo. Una carga Q ahí. La carga Q en el centro y acá tienen una esfera hueca. En esta esfera hueca en su centro tienen esa carga Q. ¿Sí? Y le piden que calculen el campo en un punto interior a la esfera, o sea, ahí, en este punto, en el punto A. En este punto. ¿Sí? Entonces, si me piden que calcule el campo en este punto, ¿qué superficie gaussiana me conviene? Y la que me conviene es una esfera, que tenga radio, este radio A, que me dijeron. ¿Está bien? Hasta ahí no hay problema. Tengo una esfera conductora acá, una esfera hueca acá alrededor, y me piden que calcule en este punto. Entonces yo me tomo una esfera con este radio, que se llama A. Le llamo A, ¿está bien? Entonces aplico Gauss, otra vez Gauss. Acá tengo Gauss. Gauss, ¿qué nos dice? Que esta Q es la carga que yo veo adentro de esta superficie gaussiana que me tomé. ¿Cuál es la carga que vos ves adentro de esta superficie gaussiana? ¿Cuál es la que ven adentro de esta superficie gaussiana? Y es la carga puntual, esa que está ahí. Esta es la amarilla. ¿Está bien? Claro. El campo sería por Gauss. Esa era la carga Q. ¿Sí? Bueno, la llamamos Q. Y yo veo ahí que Q es igual a E sub 0 por la integral de E por diferencial S. El campo en todos los puntos de esta esfera, ¿cuánto vale? Y vale lo mismo, porque la distancia de este punto a la esfera es A. De este punto a la esfera es A. De este punto a la esfera es A. O sea, todos los puntos de la esfera tienen una distancia a la carga central. Entonces, el campo va a ser el mismo. Si el campo es el mismo, ¿qué puedo hacer? Sacarlo afuera de la integral. ¿Está bien? Porque es constante. Entonces me quedaría de esta forma. ¿Qué más hay acá? Acá me puso... esto está... Olvídense de eso. ¿Cuánto? ¿Y acá qué tengo yo? Tengo la integral de la superficie. ¿Y esta integral de la superficie qué? La superficie de esta esfera. ¿Y cuánto vale la superficie de esta esfera? La integral de esa esfera, la superficie de esa esfera, vale esto que está acá. No sé por qué lo pusieron así. 4pi por radio cuadrado. Eso es esto que está acá. ¿Sí? 4pi por el radio cuadrado. Entonces, reemplazo esto ahí. Y me va a quedar Q es igual a E sub 0 por E por 4pi al cuadrado. De acá despejen ustedes el E. ¿Y qué les va a quedar? Y les va a quedar 1 sobre 4pi E sub 0, Q sobre A cuadrado. ¿Qué es esto? Lo único que hago es despejar el valor de E. ¿Y acá qué obtuvimos? El campo para este punto A, o sea, para puntos internos a la superficie hueca. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si me voy? Fíjense que por Gauss, en este punto, he llegado a la misma definición de campo. ¿Cómo era? ¿A qué era igual el campo? ¿Se acuerdan? Y por definición campo era la K, o 1 sobre 4pi sub 0, la carga sobre A cuadrado. Es lo mismo, por definición, que por Gauss.
O sea, aquí lo hemos llegado a este campo por Gauss, pero si lo hubiéramos hecho por definición, hubiéramos obtenido el mismo resultado. Ahora me dice en el exterior de la esfera, ¿sí? Vamos a analizarlo en el exterior. O sea, yo me tomo un punto por acá. ¿Qué hago? Me tomo una superficie gaussiana con un radio B ahora. Es lo mismo, pero con ¿sí? radio B. O sea, la forma de analizarlo es lo mismo, analizándolo, nada más que cambiamos la esfera, es más con un radio más grande, ¿sí? Y vamos a llegar al mismo resultado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué carga ustedes ven acá adentro? La carga puntual nada más porque las otras se acomodaron. Es. Esta dice que estaba descargada. ¿Ves? La esfera estaba descargada. Esto no tenía carga cero. Entonces la única que yo veo es la carga de adentro. O sea que llego a lo mismo. El resultado es el mismo. ¿Sí? ¿Qué diferencia va a haber? Y la diferencia que hay el radio es más grande. El radio es más grande, nada más. Este es A y acá es B, y B es mayor que A, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿se entiende cómo sacamos el B? Ahora, veamos otra cosa. Acá nos dice... No, qué raro que no lo han hecho en... Bueno. Dice, ¿altera en algo la esfera el campo debido a Q? Esta esfera, ¿altera en algo el campo debido a Q? Para nada. Fíjense que sigue siendo la misma. No, porque no tiene carga, ¿o no? Ya, claro. Ahora, ¿qué pasaría si lo tomaras ahí? Y ahí sí afecta, ¿eh? Ahí, ajá. ¿Por qué? A ver, ¿cuánto te daría el campo ahí? Lo voy a tomar, tenés que tomar una superficie gaussiana así, ¿no? Que tenga así, por ahí, una esfera así. Porque ahí dijo que nos daba cero, porque ahí la carga va a ser mayor. ¿Cuánto va a valer la carga interna? Cero. ¿Cuánto? ¿Por Cero. qué? No, porque la carga sigue valiendo lo mismo. Lo que vale cero es el campo, ¿sería o no? Y lo mismo. Si vos no tenés carga, el campo es cero. Vamos de vuelta, mira. Adentro de esta superficie. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, ahí voy, mira. Yo tengo esta superficie gaussiana. La estoy tratando de dibujar ahí con línea de puntita. ¿Ahí la ves? Sí, la que está en el... Ahí está. Bueno, con ese radio. Sería con este radio. Con este radio de ahí hasta ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué carga neta veo yo acá? El que me diga que tiene cero, a ver si yo lo dibujo así al casquete, ¿sí? Y te dicen que este casquete, suponete que esto fuera el casquete, ¿no? Acá me dicen que la carga es cero. ¿Significa que no tengo cargas? No, significa que yo tengo dos cargas, por ejemplo, una carga positiva y una carga negativa. La carga neta es cero. O tengo dos cargas positivas y dos negativas. La carga neta es cero. ¿Se entiende? Claro, se forma una cupla y se anula. Claro. Ahora, si yo pongo una carga positiva acá, como es esta que tengo aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se van a aproximar las cargas negativas. Exactamente. O sea que en ese casquete lo que ocurrió fue esto. La negativa se vino para acá y la positiva se vino para acá. Pero ¿cómo está el casquete? Y la carga neta es cero. Ahora, la superficie gaussiana nuestra que nosotros elegimos pasó por acá. ¿Sí? Entonces, para dentro de esta superficie gaussiana, para adentro, o dentro de esta superficie, ¿qué carga neta ven? Y yo veo esta negativa y esta positiva. ¿La carga neta cuánto va a valer? Cero. Cero, bien. Entonces la carga neta vale cero. Y si la carga neta vale cero, ¿cuánto vale el campo? Y si esto no lo tengo, el campo es cero. ¿Está bien? Entonces ustedes van a ver que el campo es cero. ¿Está bien? ¿Ahora lo entienden? ¿Sí? Esto si hubiera pasado ahí. ¿Estamos de acuerdo?
No nos pidieron eso. Ahora le dice, ¿altera algo el campo debido a en la esfera, el campo debido a Q? La esfera no altera nada. Fíjense que la forma que tiene el campo es la misma que tiene adentro que afuera. Lo único que difiere es que ahora el radio es mayor que este. Acá era A, acá va a valer B, que era mayor. ¿Está bien? Pero la forma es la misma, no altera para nada. Y después dice, si se coloca una segunda carga en el exterior, o bueno, ¿produce la carga Q algún efecto en la esfera? Sí, se reacomodan las cargas, es lo que decíamos recién, ¿no? Las negativas para acá y las positivas para afuera. ¿Estamos de acuerdo? Y después dice, si se coloca una segunda carga en el exterior, ¿experimenta esta carga alguna fuerza? O sea, supónganse que yo en este lugar pongo una carga. Esa es la pregunta E. Yo acá, en este lugar pongo una carga. A ver, ahí la puse. ¿Se experimenta alguna Sí. fuerza? Si es positiva, experimenta repulsión, y si es negativa, de atracción, de acuerdo a los signos de dicha carga. Bueno, a ver, decime a qué era igual fuerza. A Coulomb, que era una constante K por Q, Sí. por el producto de las cargas sobre el radio, sobre la distancia que la separa del cuadrado. Bueno, y en términos de a qué era igual. Relacioname la fuerza con el campo, a qué era igual. Yo entendí lo que vos me dijiste. Vos me dijiste K es igual a Q por Q, ¿está bien? ¿Así está bien? Sobre la distancia al cuadrado. Así me dijiste. Esa era Coulomb. Sí. Ahora yo te digo, todo esto. Ay, para que no puedo cambiar el color para que se vea. Ahí está. Todo esto. ¿A qué era igual? Al campo. El campo. Bien. Bien. Entonces, yo podía haber puesto, en vez de esto, yo podía haber puesto esto. Yo podría haber puesto que F es igual a E Por por Q. Q. Donde esta Q que está acá es esta chiquitita. ¿Está bien? Esta que cargué ahora. Lo que me dice, si en este punto yo tengo campo, Sí, es el que está ahí arriba. sí, es este. Lo calculamos recién. ¿Está bien? ¿Quién te lo producía? Esta Q, que es esta Q chiquita de acá. O sea, cuando yo no había puesto la carga acá, o sea, cuando esto estaba así, ustedes sacaron recién que acá, a esta distancia, yo tengo un campo que vale esto. Y es debido a esta carga Q, que era esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, cuando yo pongo una carguita acá, en este lugar puse una carga, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo tenía el campo ahí y le agregué esta carga, ahora tengo una fuerza. ¿Y esa fuerza qué va a hacer? Me va a repeler esta carga, ¿está bien? O para acá, bueno, no quiere dibujarse, bueno, como yo quiero. Esto va a venir para acá o se va a ir para acá, dependiendo de qué, del signo que tenga esta carga. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, va a haber una fuerza, dado que en ese punto había un campo, o hay un campo, y al ponerse una carga, se pone en evidencia esta fuerza, que va a ser de repulsión o atracción, dependiendo del signo que tenga la carga que he puesto. ¿Lo pescaron? ¿Se entendió? Se quedaron callados. ¿Puedes repetir eso del signo? Y si vos tenías acá una carga positiva, ¿sí? Una carga positiva, y esta es una carga positiva, va a pasar. Repele. Con esta positiva que
va a producir una fuerza de repulsión. Claro. ¿Y cuánto va a valer esa fuerza? Esa fuerza va a ser igual a E, que es todo esto, por Q. Listo. ¿Está bien? Sí. El campo por la carga. ¿Sí? Ahora, yo puse una carguita acá y esta se viene para acá. Ponele, de repulsión. Esta era positiva y se repulsión. ¿Y esta carga qué pasó? ¿Hay una fuerza sobre esta? ¿Sí o no? Sí, acuérdense en Coulomb, la fuerza, yo tenía dos cargas, tengo una carga acá, una acá, esta sobre esta produce una fuerza de repulsión. Y en esta, y esta también se va a repeler, ¿está bien? Entonces, la fuercita que hay acá hace que esta se aleje, y la de esta también se aleja. O sea que esta se corrió. ¿Y el cascarón qué pasó? ¿Entendieron mi pregunta? ¿Qué va a pasar con el cascarón? Y se debería de correr, pero no. Sí, se corre. ¿Por qué? Se corre. Se corre con la esferita. La esferita se corrió para allá y el cascarón también se corrió. ¿Y por qué se corrió? Por la interacción de las fuerzas de carga del cascarón. Exactamente. Exactamente. Las carguitas negativas con esta la van a traer y las negativas la van a reemplazar. Conclusión, esto se corre con el cascarón. Es como que la vuelve a poner en equilibrio, digamos. Exactamente. Se corre, pero se corre todo junto. ¿Saben? O sea que todo este cascarón se va a correr si aparece una carguita positiva acá. Si apareciera una negativa, esto se va a tratar de acercar a esto, por ende se viene el cascarón con la esfera interna hacia la otra carguita, y la carguita también. ¿Está? Bueno, ese es el ejercicio 9. ¿Qué significa, profe, en el punto G, que si hay alguna contradicción con la tercera? No hay contradicción, porque él habla del principio de acción y reacción. Esta fuerza hace que esta se aleje y por ende esta hace que esta también se aleje y se va todo el cascarón con ella. Entonces, está el efecto de acción y reacción. Yo te produzco un efecto y esto hace que se me corra y esto se corre. O sea, se cumple el principio de reacción y reacción. Listo. ¿Está bien? Vamos al ejercicio 10. Es muy parecido al anterior. Esta es una... Dice, una esfera no conductora de radio A, es esta que está acá, está colocada en el centro de una esfera, cuyo radio interno es B. Acá tienen una esfera hueca, ¿está bien? O sea, el mismo ejemplo anterior, pero esta ahora está... Una esfera en el centro cuyo radio interno es E y cuyo radio interno es C. Bueno. Acá tienen una esfera, ¿ven? Que está cargada. Y acá tienen la esfera hueca, el mismo ejemplo de recién. La única diferencia que acá la carga no está distribuida, no está concentrada, está distribuida uniformemente. ¿Ven? Ahí. Quiere decir que si yo tomo una parte de esta esfera, ¿qué va a pasar? Y voy a tener una parte de la carga. Si yo tomo toda la esfera, voy a tener toda la carga. Si tomo una parte, tengo una pequeña parte de esa carga. En otras palabras, fíjense, si yo tomo un punto de esa esfera, supónganse que yo agarro y tomo este punto, ¿sí? Y digo, calcular el campo ahí. Yo no voy a tener toda la carga, voy a tener una parte de la carga, voy a tener la parte que corresponde a toda esa superficie. ¿Está bien? Entonces yo puedo decir, la densidad de carga superficial es Q sobre B, pero esta densidad superficial está en toda la superficie, 4/3 de pi por R cubo, en todo el volumen de esta superficie. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo una porción
la carga va a ser ρ por esto, ¿está bien? ¿Se entiende? O sea, esta sería la carga total de esto, ¿está bien? Si esto vale A. Ahora yo tengo una partecita más chiquita y yo voy a cambiar el valor del radio. Ahora no va a ser A, va a ser una parte, la mitad de A, una porción de A. Entonces voy a tener una porción de la carga, no voy a tener toda la carga total de la esfera. ¿Se entiende lo que digo? Lo repito de otra forma, lo explico. ¿Hace falta? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, ahora nos piden adentro de la esfera, entre la esfera y afuera también. Es lo mismo que el ejemplo anterior. Mirá. Adentro de la esfera, yo tenía Q era 4/3 de pi por A al cuadrado, donde A cuadrado era el radio de toda la esfera. ¿Sí? Y dentro de la esfera yo voy a tener una porción, una Q', que va a ser 4/3 de pi sobre R1 al cubo, donde este R1 es más chiquito que A. Si yo quiero sacar la carga total, la carga de esa porción va a ser el Q total, es el Q de esa parte, va a ser Q máximo, 4/3 de pi R1 al cubo sobre 4/3 de pi al cuadrado. Simplifico y me queda la carga total R1 al cubo sobre A al cuadrado. El campo, tendríamos que hacer lo mismo que hicimos antes, pero nos va a dar la constante, el valor de Q, que es esto, ¿sobre qué? Sobre R1 al cuadrado. Lo escribo de otra forma para que lo vean a ver si más clarito. Miren, ustedes tenían que era igual a qué. Acá, ¿se acuerdan? Acá por Q. Por Q, ¿sobre qué? Sobre R cuadrado o A cuadrado. R cuadrado, R cuadrado. Bueno, ahí, así, algo así. K es esto. ¿Sí? La distancia R iba a ser esta distancia R1, que es la distancia del centro hasta esa porción de la esfera. Estamos adentro de la esferita, ¿no? ¿Y el Q qué va a ser? Y es esto, es la porción de la carga total. Entonces, ¿qué es esto que está acá? Entonces, lo único que hice fue reemplazar el Q, el K y el R cuadrado, y obtuvimos eso. Por definición está sacada. ¿Está bien? Fíjense que ese valor es esto. Y si lo escribimos mejor, le va a quedar 1 sobre 4 pi sub 0, Q más, y acá simplificamos este cubo, ¿está bien? Con esto cuadrado, me quedó R1, ¿está bien? Sobre A cubo. Y este es el campo para la parte de adentro de la esfera. Estamos hablando de la parte interna. O sea, estamos hablando del punto, el punto A era acá adentro. Acá adentro. Adentro de la esferita. El segundo es dentro del hueco. Y dentro del hueco, ¿qué carga veo? Yo veo toda la carga Q. Toda la carga de la esfera. Entonces, K por Q sobre R2 al cuadrado. No hay diferencia. Porque ya tomé toda esa carga como un todo. Antes tenía una porción de la carga. ¿Está bien? Esta, una porción de la carga total. Acá tengo toda la carga de la esfera. Y afuera del cascarón, adentro del cascarón, y adentro del cascarón nos pasó lo mismo que nos pasaba antes. La carga neta era 0 y ahora el campo me da por ende 0. ¿Ven que es igual? La carga adentro del cascarón es 0 y por ende el campo, la parte que difiere, está dentro de la esfera, esta partecita. Y afuera de la esfera la cosa es distinta. Fíjense, ¿qué pasa acá? Ay, no puedo borrar esto.
Ahí está. Vengo para acá para que vean la figura. ¿Por qué no traigo la figura para acá? Para ver si la puedo traer. Ahí. Esperen un minuto, a ver si puedo hacer esto. Pegar. Sí, capo. Ahí está. Mira. El caso 1 era, yo estoy parado aquí, ahí, ¿y qué veo? Y veo una parte de la carga total. Todo esto valía Q, pero yo como estoy acá, en esta parte, veo una parte de la carga total. Por ende, yo lo que veía era esta parte de la carga, ¿está bien? Esta parte de la carga. Cuando me paré entre medio de los dos, de los dos acá, en la parte B, adentro del cascarón, ¿qué carga veo? Y veo toda la carga de la esfera. Entonces, llegamos a esto. ¿Sí? K por Q sobre R cuadrado. ¿Qué pasa cuando me paro en el cascarón? Acá. Esa superficie gaussiana. Y ahí sería 0 porque se equilibran las cargas. Exactamente. Entonces llegamos a esto, que el campo valía 0. ¿Está bien? Lo que vos decías. La carga es 0, por ende el campo es 0. ¿Sí? La carga contenida dentro de esta superficie gaussiana es 0, por ende el campo es 0. Y ahora vamos al último caso. ¿Qué pasa si yo me paro acá afuera? Y sería solamente la carga de la esfera. No, porque este cascarón dice que tiene una carga menos Q. Menos ¿Por qué tiene menos Q si no decía eso? Decía que era conductor nada más. No, dice que es menos Q. A ver. Volvamos al enunciado. Acá está. La carga de la esfera externa es menos Q. Ah, listo. ¿Está bien? Entonces, si la esfera externa tiene menos Q, yo tengo de acá desde acá, ¿qué veo? Y yo veo esto que es menos Q y esto que vale Q. ¿Cuánta es la carga que veo? Se equilibran de vuelta. Es 0. Es 0, la carga neta es 0. ¿Y entonces el campo cuánto va a ser? 0. 0. Y listo, ahí está. El campo es 0. Y después la última dice, ¿qué pasa con las cargas en la esfera? Las cargas negativas, ¿hacia dónde se van? Hacia el interior del casquete. ¿Y las positivas? Hacia el exterior. Las positivas hacia afuera. Pero sería como decir algo así, miren. Yo tengo en este casquete, ahora yo tengo algo así. Me dice que tengo una carga negativa nada más. Las cargas negativas se vienen para acá y las positivas, y no hay negativa y positiva, hay una negativa nomás. Esta se vino hacia la parte interna y hacia la externa se vino 0. Otra de las cosas que podríamos decir es, tengo dos cargas negativas y tengo una positiva, ponele. Entonces la carga neta, ¿cuánto va a ser? Una negativa. Una negativa, y vos decías, uy, eso es, pucha, borré todo. Perdón, estaba explicándolo, justo lo borré. Yo tengo que ponerle dos cargas negativas y una positiva. Entonces la carga neta es menos Q, como dice acá. Entonces yo digo, las cargas negativas se fueron hacia el interior y las positivas al exterior. Muchos te pueden decir, las positivas se vino hacia la parte externa y las negativas hacia la parte interna, tomando ese concepto. Tengo dos negativas y una positiva. Pero otro te podía haber dicho, tengo una carga negativa y no tengo positivas. ¿Está bien? La carga neta, ¿cuánto es? Y también es menos Q, lo mismo. Entonces, las negativas se fueron hacia adentro y en la carga externa no tengo nada. ¿Por qué pasa eso? ¿Por lo que puse esa carga negativa ahí en la esfera? No, porque te dijeron que la carga neta era menos Q. ¿Viste que te decía menos Q en el ejemplo? Sí. Entonces yo puedo decir, la carga neta es, tengo una negativa y no tengo positiva, o puedo haber dicho, tengo dos negativas y una positiva. Son conceptos, ¿también? Entonces, de todas formas, la negativa se fue a la parte interna y la positiva a la externa o nada hacia la parte externa. Las dos respuestas también.
¿Ah? Y en el caso acá, que no acá le dieron esta respuesta. Acá le dieron esta respuesta, por ejemplo. En el caso que no tuviera carga negativa, sería 0 y 0. O sería negativo y positivo. Negativo y positivo, ¿cuánto es la carga neta? 0. Y bueno, es lo mismo, ¿entendés? Las negativas se fueron hacia adentro y las positivas hacia afuera. ¿Está? En unas palabras, las cargas negativas son atraídas por esta carga positiva y las positivas son repelidas y se fueron hacia el exterior, o sea, hacia acá, hasta la parte externa. ¿Está bien? Son formas de verlo. ¿Qué es el menos Q? Que tengo una carga negativa y ninguna positiva, o tengo dos positivas y una negativa. Es como uno lo quiere interpretar. ¿Está bien? Siempre hay una supremacía de cargas negativas, eso es lo que te quiere decir. ¿Está? Bueno, ese era el ejercicio 9, 10, creo que. El 10, vamos al 11. Acá tienen dos casquetes. Acá tenés un casquete y acá tenés otro casquete, uno de azul y otro de celeste. Tienen distintos radios. Y acá dice que de esta esfera, la esfera tiene una carga de menos 6 por 10 a la menos 5 coulomb, esta esfera interna. Esta esfera interna tiene una carga, esta. Y dice que de esta esfera se desprende un electrón con una rapidez despreciable. A ver, si yo tengo en esta esfera azul una carga de menos 6 por 10 a la menos 5, y yo tengo un electrón acá, ¿qué va a pasar con ese electrón? ¿Se va a quedar pegado ahí a la esfera o se va a alejar? Se va a alejar. ¿Por qué? Se va a repeler. Bien, entonces se aleja. ¿Está bien? Entonces sale repelido con una fuerza. Entonces, en este punto, no lo vamos a calcular en ese, lo vamos a calcular por aquí. En este punto, ¿cuánto va a valer en este punto el campo? ¿Cómo lo calculamos el campo? La carga negativa de la esfera interior sería. Sí, ¿por qué? ¿Sobre qué? Sobre R1. Bien, no, R1 es esto. Sobre esta distancia. Sobre R1. ¿Está bien? Entonces, sobre R, ponele. Entonces, yo puedo decir que la fuerza que va a actuar sobre este electrón, ponerle que acá estuviera el electrón, va a ser igual a el valor de campo por la carga del electrón. El campo por el electrón, ¿está bien? Me va a dar la fuerza. ¿Cuánto vale este campo? K por la carga de la esfera interna sobre R por E, que es este. ¿Lo ven? Entonces, este es el valor de la fuerza. Pero por otro lado, ustedes saben que la fuerza es masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, si despejamos la aceleración de acá, ¿qué nos va a quedar igual? A fuerza sobre la masa. ¿Sí? Y esta fuerza, va a ser este valor. O sea que yo voy a poner este valor sobre la masa. Entonces sería este valor, que es esto, sobre la masa. ¿Ven que es sobre la masa? ¿Y qué obtengo? El valor de la aceleración. ¿Está bien? ¿Vamos de vuelta? ¿No hace falta? Eléctricamente, fuerza era igual al campo por la carga. Carga, acá le ponemos E porque es la carga del electrón. El E era igual a K por Q sobre R cuadrado. Bueno, esto es la fuerza eléctrica. Y por otro lado, nosotros vemos que fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, igualo esto a esto. Si lo igualo, obtengo esto. ¿Está bien? Una vez que tengo eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Despejar de acá la aceleración y obtengo esto.
Lo que queda, lo que resta ahora es reemplacen los valores, el valor de K, el valor de Q, que es conocido. Porque se entiende, profe, pero ¿por qué resta los radios? Acá, y porque el trayecto que va a recorrer esa carga, ese campo E, va a ser desde acá hasta acá. ¿Lo ves? Sí. Este va a ser el trayecto que tiene el electrón. El electrón no va a arrancar, ponele desde acá. No, por acá no pasa el electrón arranca desde este punto hasta ese punto. ¿Cuánto vale desde acá hasta acá? Y esto vale R1 y esto vale R2. Si yo hago R2 menos R1, tengo este tramo. Esto es el tramo donde actúa el electrón. ¿Se ve? ¿Y cómo saco eso? Y como la resta de los dos radios. Los dos radios los tenés como dato. Sacaste el valor y chau. Sería un delta R, ¿verdad? Un delta R. Acá sería, si querés, un delta R, si querés ponerlo. Yo lo puse como R. ¿Está bien? Entonces, de esa forma encuentran la aceleración que va a tener ese electrón en ese tramo nomás, ¿no? Porque va a ir de acá hasta ahí, y se clavó ahí. Profe, y por ejemplo, en un parcial, si no nos acordamos cuánto es la masa de un electrón o la carga, ¿esos datos nos puede dar usted? Esos son datos de tablas. O sea que, ¿qué sentido tiene que te los acordes de memoria? ¿Vos te acordás el valor de...? No, por eso le pregunto. Por eso le pregunto si en número E, del número E te pregunto así. El número neperiano. Yo me acuerdo que era 2,7. 2,71 y creo que hay un 2,7. 2,7, 2, 8 y ya no Bueno, yo me acuerdo que era 2,7. Sé que para qué funciona. 2,7, 1 y después no me acuerdo más. Qué sé yo. Ahora, si vos querés tener precisión, andá a buscarlo en una tabla, si es una constante tabulada. Entonces, hay tablas para eso. Vos estás pensando, ¿cuánto es el valor de la masa? ¿Cómo usted va a hacer en un parcial? Estás pensando en el parcial. Pensá en tener el criterio de saber qué fuerza y la masa por aceleración, que acá tengo que poner el valor de E. ¿Por qué? Porque es la carga del electrón. Y estos valores, masa, electrón, el valor de K, son constantes, entonces están tabulados. Y si están tabulados, y déjame usar la tabla, no me lo voy a acordar de memoria. Y de mañana no te vas a acordar de ese valor. Por ahí tenés la suerte. Yo ya tanto lo uso que me acuerdo, 9 por ti a la menos 31 kilogramos. Sí, pero lo uso casi siempre. Ahora, si no te lo acordás, recurrí al tablita, un valor normalizado, acá está, vale tanto, chao. Hoy en día tenemos los navegadores, entra a Google, pone masa del electrón, está el valor, listo, ya está, porque está tabulado. Ahora, ¿quién te dice que tenés que igualar esto a esto? Y no te lo dice. Vos sabés que acá hay una fuerza eléctrica y si la relaciono con esto, que es masa por allá, puedo llegar a encontrar por ahí, por ese camino. Esto es lo que hay que, cómo relacionar una con otra. Lo otro, el valor de esta masa, el valor de esta E, el valor de esta constante, esos son constantes, eso lo buscan en las tablas, nadie le va a pedir que se los acuerden de memoria. Sería tonto que me pidan que me lo acuerde de memoria, recurro a una tabla. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay cosas que tienen que saber cuándo las aplico, ¿está bien? Pero no que me acuerde del valor exacto. El valor exacto y lo busco en la tabla, si está en la tabla. Ahora, sí tengo que saber que fuerza es igual a masa por aceleración. Esto te lo tenés que saber de dónde vino, ¿entendés? Eso sí. Ahora, que te acordé el valor de la masa del electrón o del protón, qué sé yo, andá a buscarlo en la tabla. ¿Está bien? Bueno, vamos al 12. Muy similar a los anteriores. Diferencia. Acá tienen un cilindro que tiene carga Q. Y acá tienen otro cilindro
que es hueco, ¿también? Que tiene una carga menos 2Q. O sea, el cilindro hueco tiene menos 2Q de carga y el cilindro macizo que está adentro tiene una carga más Q. Nos piden que calculemos el campo en puntos fuera del cilindro, ¿está bien? Fuera del cilindro, y en puntos entre medio del cilindro y dentro del cilindro. No, en puntos, sí, entre medio del cilindro, algo así. Dice la distribución de carga en el tubo cilíndrico. Bien, entonces vamos primero. Primer punto, vamos a calcular el campo afuera de los dos cilindros. ¿Sí? Acá a una distancia R, ¿ven? Es el punto A, en el punto A. El punto A que está a una distancia R. ¿Qué superficie gaussiana elegirían para ese punto? Y lo lógico sería un cilindro, ¿no? Este sería la tapa del cilindro y acá estaría la parte la parte cilíndrica, ¿está bien? Si esto es un cilindro y yo elijo otro cilindro como superficie gaussiana, con radio R. ¿Qué ves adentro de esta superficie gaussiana de radio R? ¿Qué carga ves? ¿Qué carga ves? Una carga positiva y dos negativas. O sea que yo veo esta menos 2Q y veo esta más Q. Entonces la carga neta es menos 2Q más Q. ¿Estamos de acuerdo? Menos 2Q más Q. ¿Cuánto es la carga neta? Menos Q. Menos Q. Bien, ahí está. ¿Lo vieron? Pues la carga neta que yo veo adentro es menos Q. Lo demás es lo mismo. Acá está la tapa. ¿Cómo serían las líneas de campo? Las líneas de campo serían sobre la superficie, así, con esa dirección. Y las del vector superficie serían así, perpendicular a la superficie de la tapa. Entonces acá les queda un ángulo de 90. Por ende, la tapa en este caso no la consideraría. ¿Lo vieron? Sí, solo consideraremos el cilindro. La tapa del cilindro no la tomo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con la parte cilíndrica de esa superficie gaussiana? Acá el campo sería la parte cilíndrica. El campo sería, lo voy a dibujar acá, si imagínense que el cilindro sea así. El cilindro sería. El campo sería, ¿cómo? El campo sería perpendicular a la superficie. Eso, y la superficie, el vector superficie, y el vector superficie también sería así, perpendicular. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Y nada más que la parte cilíndrica, porque las dos tapas las cancelo. ¿Sí? Entonces, esta que está acá se transformaría, tenía tres partes, la parte cilíndrica más las dos tapas las descarto y me quedaría nada más que esto sería de la parte cilíndrica, ¿no? La integral de la parte cilíndrica. Las integrales, las dos tapas las descarté. ¿Por qué? Porque se cancelaron. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Puedo sacar el E? Sí, puedo sacar el E. ¿Y esta superficie? ¿De quién sería? La integral de eso. Y sería de la parte cilíndrica. ¿Cuánto vale la superficie de la parte cilíndrica? Y vale 2pi por R sobre L, por L. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en el ejercicio del alambre, creo. ¿Se acuerdan? El perímetro de esto era 2pi por R. Ahí está, 2pi por R. ¿Sí? Y el largo de esto es L. Entonces yo multiplico esto por esto, me da la superficie. 2pi por R. ¿Está bien? Por L. Entonces, esta sería la superficie de la parte cilíndrica. ¿Sí? Entonces, E sub 0 por E por la superficie cilíndrica es igual a menos Q. De acá despejo el E y me va a quedar menos Q sobre E sub 0 sobre la superficie cilíndrica. Y esta superficie era 2pi
por R por L. Y me queda que el campo es así, es todo esto. Todo esto es el campo. Para un punto afuera. Fíjense que apareció el signo menos y 2pi en vez de 4pi, ¿está bien? Pero es debido a las cargas que tiene la superficie esférica, el cilindro exterior y el cilindro interno. ¿Está bien? ¿Se entendió? Para la parte externa, ¿cómo es? Es sencillo. Sí, bro. Vamos acá dentro de este punto. Dice... lo que me pregunta es, ¿se distribuye la carga en la superficie exterior? Y sí, si acá tengo una carga positiva, ¿qué va a pasar con las negativas? Y se van a ir para la parte interna del tubo. Bien, para la parte interna. Bien, eso es lo que ocurre. ¿Está? Ahora veamos acá. Supónganse ahora que yo tengo que calcular el campo entre la superficie que está entre medio de los dos cilindros, en este punto, el punto C. ¿Sí? Yo me tomo una superficie gaussiana que va a ser un cilindro con este radio R3. ¿Está bien? ¿Qué carga neta voy a ver? ¿Se entendió? Un cilindro con radio, este radio, R3. Es el radio de este cilindro. Acá el cilindro sería así, ¿no? Por allá. ¿Qué carga neta veo? ¿Ven los -2 en ese Negativo cilindro? sería. Claro, negativo, porque tenemos -2 y más Q. No, porque No. toma el campo entre la superficie, sería el más Q nada más. Ah, bueno, entonces positivo. Bien. En este cilindro de radio R3, lo único que tiene adentro es la carga Q, la Q positiva. ¿Está bien? Lo único que veo es esto. Para este cilindro lo único que veo es esto. Para el de afuera yo veía esto y esto. Para este que está acá, entre medio de los dos, lo único que yo veo es lo de adentro, que es esto más Q. Entonces el ejemplo sería similar al anterior. La diferencia que esta carga neta, que acá restábamos esto más esto, ahora lo único que yo veo es la carga Q. Y esa carga Q es la Q positiva. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Y me va a dar lo mismo que esto. La diferencia es que este va a ser positivo. Fíjense que acá es positivo, ¿no? O no pongo nada o es positivo. ¿Está bien? ¿Y qué otra cosa? Y que el radio ahora no es R, sino que es R3. Es un radio más chico. Pero el campo es el mismo, nada más que el formato es el mismo, nada más que la carga ahora es positiva y acá era negativa, debido a las cargas. Pero, ¿lo entendieron ahí cómo encontrarlo, el valor? ¿Sí? Ahora, acá tienen esta distribución de un cilindro con otro cilindro. ¿Los hace pensar en algo? ¿Qué vieron que tenga un formato parecido a esto? Una jaula de ¿Vieron carga. algo que tenga el formato parecido a eso? No, ¿Una pila? Allá. Un cable. ¿Qué cable vieron que tiene esa forma? Coaxil. Sí, el cable Del internet, de la televisión. ¿Qué tenías vos? El cable coaxil. El cable coaxil tiene en la parte de adentro un núcleo, un alambre, ¿sí? Después viene una recubierta, digamos así, que es un aislante, ¿sí? Un aislante protector, y después que viene un mallado, algo así que tenés acá. Este sería el mallado. ¿Viste? Esa malla que tenés. Y después encima de eso, ¿qué le pusiste? Y le puse el protector, el aislante. ¿Está? Ahí tenés un ejemplo de
de un cable coaxil, que tenga una carga, un núcleo que tiene una carga, un mallado que llevaría otra carga, y entre medio de esto, para que no estén pegados, para que esto no esté volando, le ponen un aislante, ¿está bien? Una separación, algo que los mantenga separados, nada más. Pero ese es un cable coaxil, la estructura de un cable coaxil. ¿Ven? Ahora, fíjense en la diferencia, ¿no? Yo acá adentro, acá afuera veo menos esto. Y adentro veo esto. Veo una carga, un campo negativo acá, un campo positivo acá. Quiere decir que yo puedo, de acuerdo a los valores que le ponga de carga a este cilindro y a este cilindro, puedo manejar los signos y los valores del campo afuera y adentro. ¿Lo ven? Mira, imagínate que acá viene una carga negativa. Por acá vos transmitís tu información. Viene una carga negativa. Por acá. ¿Qué pasa cuando llega ahí? Venía el electrón este dando información. Llegó ahí. Carga negativa era. ¿Qué pasó? Se repele. ¿Por qué? Porque el campo acá, ¿qué valor tenía? Porque el campo es negativo. Y negativo es esto, se fue a la miércoles. ¿Y qué pasó con esa señal si hubiera seguido? Me hubiera producido interferencia. Porque yo acá por acá viene mi información de video, ponele. Y yo le tiro por acá y otra información, se mezclan y ya tengo ruido, ponele. Ahora, con este campo que logré, que ese ruido, esa información que me venía a traer problemas, la repele. Por ende, mi señal va nítida. Estoy poniendo protección a la información acá. ¿Está bien? Ahora, imagínate que por algún motivo yo tengo una pérdida y parte de esta información se vino para acá. ¿Qué pasa con este electrón, esta información? Acá hay un campo positivo. ¿Qué va a hacer con esta carga negativa? ¿Te la va a alejar o te la va a traer? Se van a traer porque es positivo la del núcleo. Y esto lo lleva para acá. O sea que este que se quiso escapar, lo trajeron de vuelta. O sea que la mantenés a la información ahí adentro. ¿Ves? Pero todo depende, vuelvo a decir, de las cargas que pongan acá y las cargas que pongan acá. Porque eso me manejaron la señal acá, ¿no? Los campos. Si acá yo pongo negativo, acá tengo un campo negativo. ¿Ves? Ahora, si yo hubiera puesto positivo, acá tendría positivo. Entonces, todo depende de los valores de carga que ustedes pongan. ¿Está? Pero ven cómo pueden llegar a jugar con esos valores. Bueno. Acá dice que tienen dos placas metálicas y están colocadas enfrente. Una tiene densidad superficial positiva y la otra negativa. Y le piden calcular el campo a la izquierda de una de las láminas, a la derecha de las láminas y entre las láminas. Este valor que yo puse acá, el valor que habíamos sacado hace un rato del campo para una lámina. ¿Se acuerdan? Recién lo hicimos. Sigma sobre 2 es sub 0. ¿Sí? Bueno, analicémoslo ahora. Acá tengo una placa y acá tengo otra. Yo voy a decir que si yo tengo acá un punto, ponerle acá tengo el punto. En este punto yo voy a tener el campo que me produce esta placa más el campo que me produce esta placa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. En este punto yo voy a tener el campo que me produce esta placa y esta placa. El campo que me produce esta placa es saliente, porque es positivo, ¿no? Entonces, va para allá. Es este, el azul. Y el campo que me produce esta placa, esta es negativa, es entrante, va para acá. ¿Cuánto es el campo en este punto? 0. 0, ahí está. Lo mismo que pasa acá, va a pasar en este punto que está por este lado. El campo va a ser, el campo total, ¿no? Estamos hablando. El campo total va a ser 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en este punto? En este punto yo tengo la injerencia de esta placa, que va a ser esta azul. Y en este punto yo tengo la injerencia de esta placa, que va a ser esta
naranjada, qué sé yo, ahí. En este punto, ¿qué tengo? Tengo los dos campos, este más este, o sea que tengo dos veces el campo. ¿Lo ven? Esperen un minutito. Ya te llamo, Rubén, estoy dando clase. Ya te llamo. ¿Ven? Yo tengo dos campos aquí. ¿Sí? Tengo este campo más este campo. ¿Lo ven? O sea que tengo dos veces el campo producido por una placa. El campo producido por una placa, ¿cuánto era? Sigma sobre 2E sub 0. ¿Se acuerdan? Si yo esto lo multiplico por 2, ¿cuánto me va a dar? Y si esto lo multiplico por 2, 2 por sigma sobre ese, este 2 se va a ir con este sobre 2. E sub 0. Y el campo total te va a dar esto, sigma sobre E sub 0. ¿Está claro? Eso es todo. Eso es lo que dice este ejercicio. Todo se basa en esto que habíamos sacado en el ejercicio anterior, ¿sí? Acuérdense, esto lo tienen que multiplicar por 2 por el hecho que tengo los dos campos, el efecto de los dos campos. Y como tengo esto por esto, este 2 se cancela con este 2 y me queda el sigma sobre sub 0 que tenemos ahí. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver si llegamos, ya termino. A ver. No voy a terminar, 14, 15, 16, no. Bueno, me quedan 3 ejercicios para la clase que viene. ¿Puede ser? Oh, qué lindo que es el último. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. ¿Qué es eso, profe? ¿Eh? ¿Qué es ese último? No, esto era para que vean. Yo así como te tiré recién el de Quatsic, porque uno ve cosas, te tiran ese ejemplo, así, una placa tira un electrón y vos dices, oh, ¿para qué mierda me sirve esta cuadrada? Es lo que piensan, y yo te digo, te sirve para eso. Esto, mirá, ahí están las placas, ahí viene el electrón, el campo. Este es un tubo de rayos catódicos, eso lo ves en los instrumentos de medición, o lo ves en el tubo de los viejos televisores, ¿te acordás? Que tenían el tubo, ahora tenían, y este es el tubo de rayos catódicos, que dice, los tubos de antiguos, lo veías así, con este formato. ¿Se acuerdan del tubo de la abuela, como quien dice? El tubo del televisor. Tienen este formato. Este es un tubo de rayos catódicos. Acá, en esta zona, tenés esto, que son dos placas enfrentadas, que es lo mismo, el principio de este ejemplo. Acá vendría el electrón, y ¿qué pasa cuando pasa por ahí que tenés el campo? Se desvía, y se desvía de acuerdo al valor que tienen estas placas y a la fuerza que traiga este electrón. Bueno, eso es el ejemplo, ¿está bien? Nada más que acá lo largan de acá, tendrían que largarlo de acá del medio, ¿no? Justo del medio, ahí viene el tubo, y de ahí lo saca para arriba y para abajo. Bueno, ya cuando yo, para que le pongan, me tiran ese ejemplo y dicen, uy, ¿para qué miércoles me sirve esto? Bueno, esto es el principio de los tubos de rayos catódicos, por ejemplo, o de los tubos de medición. Este es un tubo, un osciloscopio, el tubo de un osciloscopio. ¿Ven? Entonces, para que vean dónde lo podemos llegar a aplicar, porque le tiramos cosas así y ustedes dicen, ¿para qué miércoles me sirve esto? Bueno, ahí tienen, esta es una aplicación. Ven que tienen uso las cosas que estamos viendo, para que vean que tienen sentido lo que están viendo. ¿Ah? Son cosas que después la van a ir aplicando y van viendo, esta miércoles para eso servía. Bueno, yo ya les estoy diciendo, para esto les puede servir. Este ejemplo que ustedes recién vieron, ¿para qué mierda? Es un cable Quatsic, huevón, mirá. Esto que ven acá, ¿qué puede ser? Y yo te voy adelantando, ahora no lo va a ver, pero dentro de unos capacitores, lo vas a ver en los capacitores. ¿Ya empezaron con capacitores? No, todavía no, pero lo van a ver en capacitores. ¿Ya empezaron con capacitores? Ya vamos en corriente. Entonces me voy a apurar, entonces. Listo, entonces. Fibra óptica, tengo que ver, profe. La clase que viene, profe. Bueno.